Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este evento el día de hoy. Mi nombre es Valesca Sterkel de Ortiz. Soy directora ejecutiva de AMCHAM. Este mes de junio se han organizado diversas actividades para informar a la membresía, socios y no socios, sobre temas de seguridad corporativa, electrónica, personal, entre otros, en los cuales esperamos nos puedan acompañar. El objetivo de este evento es plasmar alianzas estratégicas el día de hoy con Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AMCHAM, y con Camagro, que es un gusto tenerlos el día de hoy aquí, en donde firmaremos un memorándum de entendimiento con el cual se busca beneficiar a los socios de ambas instituciones, brindándoles capacitaciones, diplomados, en temas de seguridad, conferencias nacionales e internacionales de alto nivel, acceso a mercados, etcétera. Asimismo, por medio de este evento, queremos resaltar la importancia del trabajo en conjunto para poder llevarles eventos, conferencias, etcétera. Quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia a Nils Leporowski, que está con nosotros el día de hoy, presidente de Cámara del Agro, a Juan Pablo Carrasco, presidente de AMCHAM, que está con nosotros el día de hoy también, Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, que también, como ustedes pueden ver, estamos en una reunión híbrida. Habemos algunos que estamos en las oficinas de AMCHAM y los que están conectados ya a través de esta plataforma virtual. Y también darle la bienvenida a Hugo Guevara y las gracias por estar con nosotros el día de hoy, de INL, de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Y darle la bienvenida a nuestro expositor el día de hoy, Joseph Humir. No sé si lo dije bien, Joseph, pero director ejecutivo de Center for a Secure Free Society. Él es un experto en seguridad global especializado en analizar amenazas transregionales en el hemisferio occidental. Poco a poco, bueno, la biografía de Joseph ya fue enviada a todos los que se registraron el día de hoy. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que puedan utilizar hashtag para el día de hoy de este evento, seguridad corporativa. Entonces, a continuación, me gustaría presentarles a Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro, quien nos dará unas palabras de bienvenida para iniciar con nuestro evento. Nils, como decimos en Estados Unidos, the floor is yours. Gracias, Valesca. Muy buenos días. Señor Juan Pablo Carrasco, presidente de AMCHAM, señora Valesca Sterkel, señora Carla Caballeros, directoras ejecutivos de AMCHAM y de Cámara del Agro, señor Hugo Guevara, director de INL de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, señor Joseph Humide, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien nos acompaña desde Washington, D.C. esta mañana, señoras y señores, amigos empresarios, socios de AMCHAM y de Cámara del Agro, amigos de la prensa, tengan todos muy buenos días. En AMCHAM y Cámara del Agro compartimos la visión de que solo mejorando el clima de negocios con más seguridad y más certeza jurídica, más inversiones y más comercio, que lograremos más empleos y una mejor calidad de vida para todos los guatemaltecos. En esa línea de ideas, es indiscutible el peso que la relación comercial Guatemala-Estados Unidos tiene en la economía del país, en términos de inversión, exportaciones, importaciones y empleos que representan. El volumen de comercio de los productos agrícolas y agroindustriales en Guatemala hacia Estados Unidos genera empleos en sectores de manufactura, producción, empaque, distribución, transporte, en fin, a lo largo de toda la cadena de producción, logística y de comercialización. Es de interés del sector privado que ambos países, que seguimos avanzando en el fortalecimiento de las inversiones, de las instituciones y la facilitación de comercio, pero también en la mejora de las condiciones de seguridad en el país. Vemos con mucha preocupación como muchos pequeños negocios
son víctimas de extorsiones o como en algunos departamentos del país se reportan invasiones a la propiedad privada y o pistas clandestinas en lugares que son parte de los corredores que se utilizan grupos del crimen organizado, o como las redes de contrabando se han fusionado con estos grupos que se dedican a otro tipo de delitos transfronterizos. Los empresarios nos dedicamos a producir y poco se habla de estas amenazas transnacionales y riesgos de seguridad, a lo que hoy nos enfrentamos como sociedad. En unos minutos vamos a escuchar al señor Joseph Umire, experto en temas de seguridad y amenazas transregionales. Y seguramente vamos a tener una visión más amplia o la confirmación, la presencia de estos riesgos de seguridad que además de amenazar la estabilidad de la región, tiene impactos directos que ponen en riesgo el desarrollo empresarial, el crecimiento económico inclusivo y el empleo. Las organizaciones empresariales somos la voz de los empresarios y nuestro rol principal es ser interlocutores de diálogo y propuesta que busque incidir en la política pública para la mejora del clima de negocios, incluyendo los temas de seguridad para las empresas y las personas. Pero también desde nuestro rol estamos permanentemente innovando en la prestación de servicios hacia nuestros socios. Servicios que faciliten la construcción y fortalecimiento de capacidades empresariales para dar cumplimiento a normas legales vigentes, así como para responder a los requerimientos de los mercados. Por lo que hoy AmCham y Camagro estaremos suscribiendo una alianza de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades de nuestros socios en la región y prevención de estos riesgos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro primer evento en el marco de esta gran alianza que hoy estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de Camagro, Nils Leporowski, y a continuación le doy la palabra a Joseph Umire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, quien nos dará la charla del día de hoy. Joseph, the floor is yours. Gracias, Carla. Bueno, antes que todo quiero asegurar que me pueden escuchar siempre. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Okay. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la invitación y felicidades al Cámara del Agro de Guatemala y el AmCham por formar esta alianza estratégica que me parece muy buena ahora. Guatemala siempre es visto por muchos de mis colegas aquí en Washington y obviamente por mí, por mi persona, como uno de los países más estratégicos en toda Latinoamérica en realidad, pero particularmente en Centroamérica. Y me da mucha felicidad que se está formando más alianzas y más conexiones entre nuestros dos países. Entonces, antes que todo, muchas gracias por la invitación y felicidades por este memorándum que van a firmar el día de hoy. Lo que me gustaría hacer por los próximos 40 minutos más o menos, darles una perspectiva por parte de mi centro, por parte de mi persona, sobre los desafíos que tenemos en la región, en América Latina, particularmente en Centroamérica, y vincular eso de una perspectiva de migración. Obviamente, me imagino que todos están mirando las noticias tanto en Guatemala como aquí en Estados Unidos, y el tema de seguridad fronteriza se ha vuelto como un tema principal dentro de la política pública de Estados Unidos, imagino también de la política pública de su país, en Guatemala. Y voy a hacer tres cosas en estos 40 minutos. Primero quiero un poco darles y compartir la perspectiva que hay aquí en Estados Unidos sobre este tema de la seguridad fronteriza. Después quiero darles un poco más de mi experiencia personal investigando este tema de migración masiva, migración irregular, particularmente en 2018 cuando yo estuve en Guatemala. Creo que fue la última vez que estuve presencial en Guatemala, y pude hacer una investigación sobre el fenómeno de las caravanas. Entonces quería compartir con ustedes
mis conocimientos y observaciones en base de esa investigación. Y por último, les quiero dejar con dos conceptos que estamos utilizando en mi centro para analizar estos diferentes fenómenos y amenazas que desafortunadamente están creciendo, no solo en Centroamérica, pero en toda la región, y son importantes para el conocimiento del sector privado y tanto los otros que van a participar el día de hoy. Para empezar, déjame darles la perspectiva de lo que algunos están llamando la crisis de frontera. Y esto es una conversación que hemos tenido por largo tiempo realmente en Estados Unidos. Hemos visto fenómenos migratorios incrementar en los últimos 10 años más o menos, y hemos visto menos personas migrando de México, que normalmente históricamente es la migración más grande por la frontera, pasando a Estados Unidos, y más personas migrando de Centroamérica en los últimos 10 años, y eso nos ha dado un poco más este desafío para poder ver cómo lo podemos enfrentar en términos de buscar soluciones tanto para los migrantes, para que asegurar que ellos tienen el cuidado necesario en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de simplemente de tener una migración más ordenada, segura a la frontera, y también asegurar que no hay grupos criminales o otros grupos aprovechando de este fenómeno. Pero yo creo que este año el tema de seguridad fronteriza se ha salpicado a la primera línea de la política estadounidense. Además, lo escuchas en todo el aspecto de... No, okay. Disculpa. En todo aspecto de la política estadounidense, lo ves en el Congreso, lo ves en conversaciones en el Ejecutivo, y también lo ves en el ámbito de los medios. Y les voy a dar un poco esa perspectiva específica. Para empezar, los números son muy importantes en entender por qué. Disculpa, ¿dónde están? Los números son muy importantes en entender por qué algunos lo están llamando una crisis. Según la seguridad fronteriza, que aquí se llama Customs and Border Patrol, la principal agencia que maneja el tema de seguridad, los números de detenciones han incrementado de una forma muy rápida desde enero de este año. El año pasado los números estaban bajos por obvias razones, por el virus y la pandemia. Muchas de las fronteras estaban cerradas, entonces se ha visto una caída en el nivel de aprehensiones o detenciones que se tuvo en la frontera. En 2019 los números estaban altos también, y entonces algunos lo ven como esto, una continuación de 2019, 2020 siendo un año irregular por la pandemia, pero en enero se empieza a medir esto, y el número que se midió, que se reportó por parte de la Agencia de Seguridad Fronteriza, es 78,443 detenciones en la frontera en el mes de enero de este año. Eso es alrededor de 2,600 detenciones al día. Ahora, por general, nuestra frontera, y estos son datos un poco antiguos, pero por general nuestra frontera, el nivel de infraestructura, recursos humanos, tanto como capital, que se mantiene para mantener un flujo más o menos ordenado, no supera de más que 1,500 detenciones al día. Entonces, 2,600 detenciones ya es un número que supera lo que las infraestructuras de seguridad fronteriza puede aguantar. En febrero y marzo, ese número dispara a llegar a marzo, donde fue a 173,348 detenciones, o 170,000 detenciones en el mes de marzo, y después en el mes de abril a 180,000 detenciones en ese mes. Eso dispara de 2,600 detenciones al día a 6,000 detenciones al día, y eso es donde realmente se empieza a tener un poco de alarma sobre este flujo migratorio. 6,000 migrantes llegando a la frontera es un problema. Es un problema de capacidad, es un problema de seguridad, y de cierta forma es un problema de política pública. En el ámbito de capacidad, es simplemente nuestros recursos, tanto como físicos, financieros y humanos, no está al nivel para poder aguantar 6,000 migrantes al día de aquí al futuro. Si esa tendencia
mantiene, y no tenemos todavía la data del mes de mayo, pero si esa tendencia crece, 2021 será uno de los más grandes años de flujo de migración a la frontera en los últimos 20 años más o menos o más de Estados Unidos. En el ámbito de seguridad, el problema mayormente es que cuando hay tanto flujo migratorio en la frontera, hay un desconocimiento a veces de qué exactamente está pasando en la frontera. Hay un fenómeno que se ha estado analizando prácticamente desde hace 10 o un poco más años atrás, que ha ido creciendo de una forma incremental y por lo tanto el Departamento de Seguridad Nacional le dominó un nombre que se llama, en inglés se llama Special Interest Aliens, SIA. Creo que han cambiado de nombre últimamente, pero en español sería algo como migración irregular de interés especial. ¿Y por qué de interés especial? Porque es una clasificación a cierto tipo de migrante que está viniendo de una colección de 35 países. Ese número cambia de año a año, a veces 35, a veces es 40, a veces es menos, pero cada año el Departamento de Seguridad Nacional, en conjunto con la inteligencia estadounidense, en consulta, construye una lista de países donde hay una mayor preocupación por el tema de que tiene alta presencia de grupos terroristas. Entonces, estos 35 países son mayormente en África, Medio Oriente y el sur de Asia. Por general, no son de América Latina, aunque hay algunos países caribeños como Haití que están en esa lista. Pero este fenómeno de estos migrantes irregulares que provienen de uno de esos 35 países no necesariamente dice que son terroristas por hecho, pero hay una preocupación porque muchas veces, como no vienen sin documentos y sabemos que hay alta presencia de grupos terroristas en los países donde provienen, hay medidas adicionales de seguridad que se toman para poder identificar y verificar su identidad. Entonces, el propósito de estar en esa lista es para que nuestras fuerzas de seguridad fronteriza, bueno, nuestras fuerzas de seguridad general, en conjunto con nuestros aliados como Guatemala, podemos tener algunas medidas adicionales para poder entender si tienen alguna vinculación con algún grupo terrorista. El Comando Sur, el año pasado, bueno, justo este año han hecho un informe, un testimonio anual que hacen en frente del Senado, y según los datos del año pasado, se indicó que se arrestó 66 facilitadores de este negocio de tráfico humano, específicamente para este tipo de migración irregular. Se me refiero específicamente a esa migración irregular de países de interés especial, y se denomina en ese informe, en ese testimonio de Comando Sur, que este negocio promueve entre más o menos 150 a 350 millones de dólares para esta industria ilícita de tráfico humano para estos migrantes que están viniendo fuera de América Latina. Entonces, eso nos pinta un desafío de seguridad que las autoridades de Estados Unidos, tanto con nuestros socios en la región, están muy atentos. Justo el año pasado neutralizaron y detuvieron una grande red de una de estas redes de facilitadores de tráfico humano en Brasil, específicamente por un convenio que hicimos con Brasil, donde estaban manejando migrantes de la otra parte del mundo, llevándolos a Brasil y tomando un camino largo hasta la frontera de Estados Unidos, y justo algunos querían ir hasta Canadá. Les quería presentar eso como la perspectiva de Estados Unidos que tenemos sobre el problema de seguridad fronteriza. ¿Por qué lo están escuchando tanto que hay una crisis en la frontera? Porque principalmente es un problema de capacidad, en términos de nivel de capacidad que tenemos en nuestra frontera, y un problema de seguridad específicamente por ese tipo de migración irregular que les estaba comentando. Pero la cosa es que la migración masiva no solamente está pasando en Centroamérica, me refiero en la región, en el hemisferio central. La migración masiva también, la más grande de la región, todos lo saben, todos lo conocen, proviene de Venezuela. Venezuela tiene el más grande flujo
de migración del hemisferio occidental y el segundo más grande flujo de migración en el mundo, solo después de Siria. Y sabemos bien la guerra civil en Siria y la complejidad que eso ha llevado a muchos países en Europa. En el caso de Venezuela estamos hablando de 5,6 millones de migrantes que han huido de ese país desde el año 2014. Ahora, esto no se ha sentido tanto en Estados Unidos o en Norteamérica, Centroamérica, por el hecho que la mayoría de esos migrantes se han quedado en Sudamérica, se han ido para el sur. Pero con la crisis económica que muchos países están teniendo, algunos en efecto de pandemia y otros causas más institucionales, y también por el hecho de que muchos de los países están a su límite en su capacidad de aguantar tanto flujo migratorio, particularmente Colombia, que ha recibido casi un poco menos de la mitad de ese flujo migratorio, están empezando a tomar políticas y medidas para controlar el flujo de migración de Venezuela. Chile hace muy poco acaba de deportar una cantidad de migrantes venezolanos. Perú también ha deportado a algunos migrantes venezolanos. Entonces, la preocupación de cierta forma es que mientras los países de Sudamérica, principalmente Chile, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y hasta de cierto grado menor Brasil, empiezan a tomar medidas para controlar y no permitir tanto flujo migratorio de venezolanos a su país porque están pasado su capacidad, que ese flujo no va a parar, simplemente van a buscar cómo migrar al norte. Justamente en estos 2 meses ya empezamos a ver ese fenómeno. Hay más migrantes venezolanos llegando a México, hay más migrantes venezolanos llegando a Centroamérica, y por lo tanto lo hemos visto más migrantes venezolanos llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Creo que en el mes de mayo, si no me equivoco, en el mes de abril han habido alrededor de 6,000 migrantes venezolanos llegando a la frontera. Para punto de comparación, en todo el año de 2019, no, solo hubo alrededor de 2,000 migrantes venezolanos a la frontera sur de Estados Unidos. En un año hubo 2,000 en 2019, solo en el mes de abril había alrededor de 6,000. Entonces, esa migración masiva tenemos que estar atentos porque es la más grande de la región y si eso conecta y el flujo cambia de ir al sur, de ir al norte, eso puede incrementar este problema de capacidad que estamos hablando. La otra fenómeno de migración masiva que creo que hay que estar atento en la región es de Haití. Han habido alrededor de 500,000 migrantes que se han ido de Haití, salido de Haití desde el año 2018. Principalmente van a República Dominicana, pero no exclusivamente a la República Dominicana. Otros pasan al Caribe, entran a Colombia, a Panamá, a Sudamérica y hacen el mismo trayectoria al norte hasta la frontera de Estados Unidos. Entonces, mi punto con eso es decir que el problema que estamos viendo en este momento, que ya están hablando en términos de un crisis fronterizo, por lo menos por parte de la frontera de Estados Unidos con México, es solamente el comienzo si no ponemos mucha atención y buscamos una solución de estos problemas de migración masiva. Porque la de Centroamérica, que más se está comentando en este momento, no es ni siquiera la más grande de la región, cuando hay la crisis de migración masiva de Venezuela. Y combinas eso con Haití y esto puede llegar a ser un flujo mucho más grande de lo que estamos viendo. Entonces, por eso creo que hay que estar adelante de este fenómeno. Con eso quiero entrar a conversar y compartir con ustedes un poco más del tema de caravanas. Porque yo creo que eso, aparte de los otros tipos de flujo de migración que hemos visto en los años recientes, los caravanas me parecían muy particular y por lo tanto creo que merecen un estudio especial. En mi centro hicimos un estudio en el año 2018 cuando iniciaron estas caravanas en Guatemala, en Centroamérica, y estamos en proceso de hacer una actualización de ese estudio para este año de 2021, porque, bueno, sabemos que otra vez se están activando.
Bueno, les voy a compartir mi experiencia y justo estaba en Guatemala en el mes de octubre de 2018. Por otra razón, no estaba por hacer esta investigación, más bien yo estaba dando clases, dando charlas con el ejército guatemalteco sobre temas de lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Y casualmente que estaba en Guatemala por una semana o dos dando estos cursos, justo me contactaron algunos amigos en ese gobierno, en ese momento de Guatemala. Sé que han cambiado de gobierno actual. Y esto empezó más o menos el 12 de octubre, porque se empezaron a identificar grupos de migrantes que se estaban formando en Honduras, específicamente en San Pedro Sula, con la intención de formar una caravana que iba a pasar a Guatemala, después a México y hasta la frontera de Estados Unidos. Hasta el 26 de octubre, o sea, en esas 2 semanas, esos 160 migrantes que se formaron inicialmente creció a ser más de 8,000, sino casi 9,000 migrantes formando varias diferentes caravanas que han podido poner mucha presión en el tema de la seguridad fronteriza, tanto en Guatemala como en nuestra frontera con México y Estados Unidos. Llegó a tener un alto impacto en la política acá y también en los medios. Si se acuerdan, el entonces presidente de ese momento, presidente Trump, movilizó las Fuerzas Armadas para poner fuerzas adicionales en la frontera, declaró un estado de emergencia por el número de flujo de migración que estaba pasando en ese momento y todos los medios empezaron a reportar este fenómeno. Y por naturaleza de este tipo de fenómeno, se volvió un poco polémico en el ámbito político y había discusiones en la política de cuál sería la medida correcta, cuál es la naturaleza de las caravanas. Y lo que pasa es que en ese momento, cuando estuve en Guatemala, los amigos que tengo en Guatemala me estaban diciendo que la forma que los medios, particularmente los medios internacionales, la forma en que están reportando este fenómeno no es 100% correcto, porque la mayoría de los medios, la narrativa principal sobre las caravanas era que simplemente era un fenómeno normal de migrantes que están huyendo problemas socioeconómicos y de inseguridad de su país y que están yendo a la frontera de Estados Unidos buscando un asilo o una situación mejor. Y eso es parte de la verdad, pero no completamente la verdad. Y lo que me llamó la atención a mí era el hecho de que, bueno, siempre las condiciones socioeconómicas y de inseguridad de Centroamérica, principalmente de Honduras y Salvador, no son nuevas. Esos son problemas y desafíos que tenemos de larga data, que hemos estado estudiando y buscando cómo resolver y cómo aliviar por mucho tiempo, y los diferentes gobiernos de esos países han estado al tanto de esa situación. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió justamente en octubre de 2018 para que tan gran flujo empiezan a marchar hacia el norte? Entonces yo me puse a estudiar, pude ir a investigar toda la ruta de las caravanas en Guatemala, desde el lado de la frontera por el Caribe de Honduras y Guatemala, hasta el lado de la frontera Pacífico entre Guatemala y México. Y habían 2 cosas que me llamó la atención de las caravanas. Lo primero era la composición. La composición me llamó la atención porque no estaban organizados como algo orgánico que simplemente salió de Honduras y se fue de forma espontánea en marcha a la frontera de Estados Unidos. O sea, no me pareció que esto fue algo que se produjo por razones espontáneas orgánicos de su país. Había una organización logística mayor de lo que uno podía ver con la cantidad de flujo de migración que se estaba viendo en su momento. Es más, me pareció como un movimiento militar. Me explico. En la mayoría de movimientos militares, cuando hay esa cantidad de logística para mover tanto personas o vehículos o lo que sea, se los divide en 3 grupos. Un grupo principal, un grupo adelantado y un grupo trasero. Y esa misma composición es lo que pude analizar en el tema de las caravanas de 2018. Había un grupo adelantado que salía más 24 a 48 horas adelante del cuerpo principal,
que llegaba a los diferentes puntos y ciudades y albergues y formaban grupos de WhatsApp para reportar las condiciones de seguridad, condiciones de terreno y de ámbito de clima y también condiciones de seguridad. Y no me refiero a seguridad también de cuántas fuerzas de seguridad había en esos puntos. Entonces identificamos este grupo adelantado que podía ser entre 100 o 200 migrantes con diferentes ONGs que se estaban facilitando su movimiento y les estaban poniendo apoyo para que ellos puedan dar la comunicación al grupo principal. Después, como dije, unos 24 a 48 horas detrás de ese grupo adelanto, había un grupo principal que era la mayoría de los migrantes y eso es donde la mayoría de los medios estaban mirando porque es donde había miles y miles de migrantes y eso era el cuerpo principal donde se tenía que mover muy despacio porque tenían que tomar descansos y comida y agua y todo lo que se necesita para hacer esa ruta tan larga. Pero lo que sí me preocupó es el grupo trasero, el grupo que quedaba atrás. A veces un día, a veces un poco más atrás del cuerpo principal. Y ese grupo me llamó la atención porque se movía en vehículos. No todos movían a pie. Llegaban y se alcanzaban con el grupo principal, descansaban un rato y el otro grupo andaba y después pasaban en vehículos. Y ahí es donde encontramos este fenómeno de los migrantes irregulares de interés especial. Justo esa forma de migración irregular que les estaba comentando hace muy poco, que no provienen por su mayoría de América Latina, que mayormente provienen de África, Asia o el Medio Oriente. En solo esos 4 días de investigación que se hizo, o sea, desde el 20 a 24 de octubre, se pudo observar 157 migrantes irregulares de 13 países de África y el sur de Asia que estaban mezclados con las caravanas. Eso fue algo que la mayoría de los medios no reportaron. No sé por no tener acceso, no lo vieron, no lo investigaron, pero sí pudimos documentar esa presencia y podemos identificar. Ojo, eso no significa, y no estoy diciendo, que esto tiene una participación de un grupo terrorista, pero por la razón que están en esa categoría de migración irregular de interés especial es porque provienen de un país que tiene alta presencia de grupos terroristas. Entonces, ese tipo de flujo me llamó la atención, que se estaba mezclando con los migrantes provenientes mayormente de Centroamérica. Es más, lo identificamos porque los migrantes se empezaron a quejar. Muchos de los migrantes empezaron a quejar, a decir que no sabían qué hacían estos otros grupos que parecía que no tienen nada que ver con su caravana, se mezclaban y es más, se estaban enojando porque cuando llegaban a los albergues y los diferentes sitios, como llegaban en autos, se corrían adelante de las líneas para comida, líneas para agua, y los migrantes empezaron a quejar porque no sabían por qué tenían este trato especial. Empezamos a mirar eso en particular. Y algo que sí llamaba la atención es que justo en Guatemala, unos 5 meses, si no me equivoco, 6 meses antes de las caravanas, hubo una preocupación específicamente por este tipo de migración irregular, porque había una alerta de un posible presencia de un grupo terrorista. Si no me equivoco, era el 22 de abril de 2018, unos meses atrás de las caravanas, cuando llegaron a Guatemala, proveniente de Honduras, unos 5 pakistaníes, si no me equivoco, y pasaron justo por la misma paso fronterizo de Aguascalientes, y por hecho que Pakistán está dentro de esa lista de inmigración irregular de interés especial, tuvieron que tomar algunas medidas adicionales para verificar su identidad. Creo que son medidas biométricas. Y por lo tanto se descubrió que en realidad no eran pakistaníes y eran palestinos. Y eso era una preocupación en su momento porque en ese tiempo, en ese 2018, Guatemala acaba de anunciar su movida de su embajada en Tel Aviv, en Israel, a Jerusalén. Y por esa movida de Tel Aviv a Jerusalén, de su embajada de Guatemala, estaban en alerta de un
potencial o posible respuesta de unos grupos terroristas que podían estar mirando ese tipo de anuncio. Pero la preocupación por el gobierno de Guatemala era que tal vez iba a haber algún tipo de incidente, pero pasos diplomáticos y consulares en el Medio Oriente, donde mayormente se conoce esa amenaza. No pensaron que esa amenaza iba a llegar a Guatemala. Ahora, no estoy diciendo tampoco que estos 5 palestinos pertenecían a un grupo terrorista, nunca se pudo concluirlo de mis conocimientos, pero sí les dejo esa anécdota solo para decir que eso pasó justo un tiempo cercano, pero antes de las caravanas, y por lo tanto hay una preocupación sobre este tipo de migración. La composición me llamó la atención. El principal mensaje de la composición es que no es una migración regular, es una migración irregular, no es una migración espontánea, es una migración formado, organizado, con propósito específico, y les voy a hablar un poco después lo que yo pienso que fue el propósito. Pero la otra cosa que me llamó la atención fue la ruta, porque la ruta, mira, la primera pregunta que yo tuve sobre esa migración de 2018 era por qué escogieron esa ruta en particular. Porque no era la ruta más corta en distancia entre Honduras y Guatemala, porque esa ruta que va por el costa caribeña y se ha ido utilizado por diferentes tipos de tráfico humano, es la ruta específicamente más corta en términos geográficos de distancia. Tampoco es la ruta más rápida, porque sabemos que la Panamericana es la ruta más rápida, especialmente si van a andar en autos, que te lleva por Guatemala a México. Pero la ruta específica entraba por el punto de Aguascalientes y Esquipulas, de la frontera entre Honduras y Guatemala, por cerca de la costa caribeña, y llegaba al punto fronterizo de Tecunumán y Ciudad Hidalgo, en la frontera con México, en la otra costa. Una ruta muy larga que realmente de cierta forma iba para atrás para después ir adelante, y una ruta porque tenía alta presencia de ONGs, y eso es donde empecé a entender por qué escogieron esta ruta. Porque no estamos hablando de docenas o cientos de migrantes, estamos hablando de miles de migrantes. Y para mover miles de migrantes se necesita una logística. Y a diferencia de esas otras 2 rutas, esta ruta en particular ya tenía una infraestructura y logística preparada con anticipación por parte de ONGs que ya estaban trabajando en ese tema. Uno de los ONGs que miramos en su momento se llamaba Pueblos Sin Fronteras. Ese ONG, no, a ver, déjame si digo esto con cuidado. No todas las ONGs lo vimos como que tenían propósitos políticos. Es más, yo creo que mayoría de ONGs o gran parte de esos ONGs estaban haciendo el trabajo legítimo de lo que estaban diciendo que iban a hacer, que es proveer servicios y cuidado para los migrantes que están pasando por sus diferentes sitios. Pero ciertas de esos ONGs, en particular este que le acabo de nombrar, parecía que tenían propósitos más políticos, porque a pesar de que estaban trabajando el tema de la ruta de estas caravanas, también estaban trabajando el tema de adoctrinamiento de los migrantes en el camino. Y este grupo en particular, este ONG Pueblos Sin Fronteras, que era manejado por su momento por un ex político hondureño, parecía que tenían propósitos políticos que después, cuando fuimos investigando, se conectó hasta con el régimen venezolano. Y eso puedo entrar tal vez en las preguntas, si tiene algunas preguntas de cómo se conectó Pueblos Sin Fronteras con el régimen venezolano, pero sí se vio una conexión muy efectiva, tanto en el lado financiero como en el lado político, en términos de ciertas vinculaciones que tenían con partidos políticos en Honduras y también con diferentes políticos afines del régimen de Maduro en Venezuela. Mi punto para eso es decir que esta ruta que se observó de las caravanas tenía una logística mayor, y por tener esa logística mayor se estaban aprovechando ciertos ONGs con causas políticas que querían mover esto. Y esto va a mi conclusión sobre las caravanas, ¿no? Y por qué pienso que eso fue muy importante.
porque yo, después de analizando todo esto, analizando la ruta, analizando la composición, un poco analizando el financiamiento, después de entender esto, llegamos a la conclusión del propósito de las caravanas, más allá de el propósito de los migrantes, porque los migrantes creo que tienen su propio propósito, que es migrar, salir de su país y buscar un destino, un futuro mejor. Pero separando de eso, porque los migrantes no están controlando esto, separando de esto, el propósito de algunos de estos actores políticos que se están aprovechando de estos migrantes era de construir ciertas narrativas, ciertos mensajes y un ambiente, literalmente como su nombre indica, que pueblos sin fronteras, para poder debilitar las fronteras. O sea, el propósito no fue simplemente llegar a Estados Unidos, porque creo que sabían que eso iba a ser muy difícil, especialmente después que se aumentó la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Que el propósito no era simplemente llegar a entrar a Estados Unidos, que el propósito era poner más presión sobre todas las fronteras desde Honduras a Estados Unidos. Y eso incluye, obviamente, la frontera de Guatemala a Honduras, la frontera de Guatemala a México y claro, la frontera de México y Estados Unidos. La conclusión es de crisis de migración masiva de las caravanas y otras formas de migración de Centroamérica, principalmente del Triángulo Norte, no solo ocurre por problemas socioeconómicos y corrupción. Los migrantes están saliendo por problemas de socioeconómicos, inseguridad y corrupción, pero hay aspectos políticos y hasta geopolíticos y estratégicos en cuestión. Y eso es creo que donde tenemos que entender cómo esta cierta forma de migración puede ser manipulado y aprovechado por actores políticos que utilizan la migración hoy en día como una arma para poder debilitar el concepto de frontera, el concepto del Estado soberano. Y eso es de nuestro análisis de eso, porque a pesar de la parte física de la migración, también observamos una alta campaña de desinformación que se estaba activando al mismo tiempo de la migración. Me pareció que había un propósito muy estratégico y creo que eso solamente está comenzando. Entonces, por último, déjame dejarles con unos conceptos para terminar un poco mis comentarios y para actualizar de migración irregular con lo que es un fenómeno más grande de crimen organizado que se está observando por todo el mundo en realidad, pero por toda la región de Latinoamérica. Hay dos conceptos que les quiero dejar para que tengan muy presente en sus discusiones y en sus trabajos que están haciendo cuando observan este fenómeno de redes ilícitas. La primera es de convergencia. Convergencia es un concepto que fue debatido aquí en Estados Unidos por mucho tiempo y que indica que hay un cierto alianza, conexión entre dos fenómenos que históricamente son distintos. Esos dos fenómenos son crimen organizado transnacional, que lo conocen muy bien, y el otro fenómeno sería terrorismo internacional. Dos fenómenos que por su naturaleza son distintos. Uno que tiene el motivo, el propósito de financiamiento, de ganancias ilícitas. El otro tiene causas políticas como su principal objetivo. Entonces uno pensaría que esos dos fenómenos no se van a juntar porque son esencialmente distintos. Y eso fue el análisis al principio del siglo XXI cuando se estaba analizando este fenómeno, que esto no se iba a unir. A lo mejor de vez en cuando hay una transacción o un tipo de alianza temporal entre un grupo terrorista y un cartel de droga, pero eso es simplemente transaccional, no estratégico y no va a permanecer en el tiempo. Eso no fue correcto. Ahora, en 2021, ya es prácticamente doctrina que se ha visto la unión entre grupos de crimen organizado y específicamente carteles de droga y grupos de terrorismo internacional, específicamente terrorismo islámico del Medio Oriente. Ahora, ¿dónde va esa conexión? No significa que hay una conexión a nivel de propósito, que los terroristas ahora están solamente buscando tener ganancias de drogas y abandonaron sus causas, o que los carteles de drogas están tomando la causa política de estos terroristas. Eso no es lo que está pasando.
El nexo y la conexión va por el ámbito logístico. La conexión de estos dos fenómenos va porque las economías ilícitas están creciendo. Y mientras va creciendo las economías ilícitas, une más diferentes formas de amenazas que anteriormente fueron distintos, pero ahora se están combinando en estos servicios logísticos como financistas, facilitadores, transportistas y una cantidad de otros servicios. En 2014 hubo un estudio del Centro de Contraterrorismo de la Academia del Ejército, West Point, que indicaba de un estudio de 1,600 criminales y terroristas que eran conocidos en un base de datos. Hicieron un estudio de análisis de redes, identificaron que 97%, prácticamente todos esos 1,700 criminales y terroristas tenían alguna forma de conexión logística. Entonces, la convergencia es algo real, es algo que está pasando y es algo que nos preocupa porque la combinación de terrorismo con crimen organizado y con otros fenómenos o redes de amenaza va a incrementar estas economías ilícitas que se están tomando poder en varios países. Entonces, el primer concepto, convergencia. Y el último concepto con que les voy a dejar es un concepto no mía, es un concepto de un colega que ha trabajado muchos de estos temas, un buen amigo, que se llama Douglas Farah, que ha escrito sobre esto en un informe de la Escuela de Guerra, que es el concepto del Estado criminalizado. ¿Y qué significa esto? Esto es más allá de la corrupción. Siempre existe corrupción, siempre existe oficiales o personas en el gobierno que están corruptos y facilitan las conexiones con diferentes grupos ilícitos. Pero este concepto va más allá de la simple corrupción que existe por mucho tiempo en muchos países de la región. El Estado criminalizado es qué pasa cuando el órgano del crimen organizado empieza a ser mezclado con el aparato de Estado. Como me explico, ¿qué pasa cuando el política del Estado llega a ser vinculado o combinado con el crimen organizado? Es un 180 grados diferencia a lo que la mayoría de países hacen cuando están tratando de luchar contra crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. El Estado criminalizado usa crimen organizado, terrorismo y narcotráfico como parte de su política de Estado para poder amplificar su poder. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es para mí el Estado criminalizado más grande de América Latina. No es la única, pero es la más grande, donde ellos están usando la economía ilícita de su país para sobrepasar completamente la economía formal, la libre comercio de su país, y poniendo esa economía ilícita en manos de criminales y terroristas. Eso es un fenómeno muy preocupante, muy peligroso, y es un fenómeno que vemos creciendo en América Latina. La migración simplemente se vuelve como una herramienta para estados criminalizados para mover redes ilícitas y conectar economías ilícitas. Y por eso creo que el fenómeno que estamos viendo hoy en día es mientras crecen más las economías ilícitas en más países, por lo tanto que la mayoría de ciudadanos y residentes y personas que viven en estos países no quieren participar, buscan huirse a otro país, pero después solo para encontrar que cierta parte del país de destino también tiene conexión con la misma economía ilícita. Mientras más crece estas economías ilícitas, más poder ponen sobre el Estado y más presión ponen sobre las economías formales. En pocas palabras, si los incentivos crecen para la predación, sobrepasa la producción. Y eso es la preocupación mayor que se mira para América Latina y para Guatemala en particular. Bueno, yo sé que comí mi tiempo, entonces les voy a dejar con esas palabras y abierto y disponible a cualquier pregunta o duda. Muchas gracias de nuevo para incluirme en esta conversación. Ha sido un honor participar.
Muchísimas gracias, Joseph, por esa exposición realmente importante sobre cómo funcionan los diferentes temas. Invito a los asistentes, que tenemos alrededor de 90 asistentes, a que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos ya algunas ahí que las voy a leer. ¿Cómo se conectan las caravanas con el régimen de Venezuela, Joseph? Ya, bueno, sí, yo les invité a hacer la pregunta, entonces les voy a dar un poco de ese contexto. En Honduras había ciertos grupos políticos que estaban participando en varias actividades previas a las caravanas. Estaban participando en actividades formales como foros, encuentros, conferencias que eran patrocinados por el régimen de Maduro en Venezuela. Me refiero a foros como la reunión del Foro de Sao Paulo. Le voy a decir específicamente cuáles eran para que lo tengan en mente. En julio de 2018, en la reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana, Cuba, Mel Zelaya, que era expresidente de Honduras y alguien que tiene participación política en su país, participó en esa reunión hablando de la necesidad de abrir fronteras y proteger migrantes. En agosto de 2018, en Bolivia, el gobierno del entonces presidente Evo Morales organizó el tercer seminario internacional en la ciudad de Santa Cruz, donde otra vez participó Mel Zelaya y otros actores políticos de Honduras, y hablaron de lo mismo, de proteger migrantes y abrir fronteras. En septiembre de 2018 se identificó estos mismos grupos políticos recibiendo pagos por parte de ciertos políticos en Venezuela que estaban utilizando el flujo de energía, o sea, eran prácticamente representantes de PDVSA que estaban haciendo pagos específicamente a esa ONG que estaba manejando la migración o que estaba manejando parte de la caravana, de la parte logística de las caravanas que salían de Honduras. Entonces, lo que vimos es que aunque los ONGs ya tenían financiamiento legítimo de otros lugares, de fundaciones y otro, había una cierta cantidad de dinero, y creo que si no lo tengo anotado aquí, pero creo que se estimó, no era mucho, era como alrededor de $500,000 que era proveniente por un vuelo de PDVSA de Venezuela en septiembre de 2018, con un contexto previo de varias conferencias donde empezaron a tomar el tema para amplificar esta narrativa usando los foros que mayormente están organizados por el régimen de Maduro y sus aliados regionales. Y esto se vio continuar hasta cuando los caravanas estaban en pleno actividad. Me acuerdo en Honduras mismo, el Partido Libre, que es un partido político afinado al expresidente Mel Zelaya, por su esposa, la jefe de partido, que hicieron un foro mesoamericano que se llamaba ALBA Movimientos, o sea, movimientos de la Alianza Bolivariana, donde hablaban de criminalizar las deportaciones de los migrantes. Entonces, estaban haciendo una forma de construir una narrativa y al mismo tiempo incentivando este tipo de actividad. Y como te digo, si tomas del concepto de estratégico de poder debilitar fronteras, poder deslegitimizar el Estado soberano, eso cuadra muy dentro de la estrategia de Venezuela, del régimen de Maduro. Gracias, Joseph, por la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué papel o relación existe entre grupos de crimen organizado y su presencia? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué papel o relación existe entre grupos de crimen organizado, y la convergencia con los grupos terroristas? O sea, ¿cuál es el papel o la relación que existe entre ambos? Sí, claro. Logística, pero como para ampliar un poquito sobre el tema. Sí, en el mundo de contraterrorismo hay estos tres términos para definir o describir esa conexión logística que hay entre estas redes. Uno es los financistas,
otro es los facilitadores, y lo último es, no sé si hay traducción para esto en español, pero en inglés se llama the fixers. Son como los 3 Fs: financistas, facilitadores y fixers. Financistas es lo que parece, lo que escucha, son personas que manejan varias diferentes formas de financiamiento ilícito, y que prestan esos servicios de financiamiento ilícito para lavar dinero, para blanquear capitales, para mover efectivo, y todo este tema. Los facilitadores son mayormente personas que manejan industrias o se meten en industrias para poder conectar a una industria, corrompir esa industria y llevarlo más al lado de este tipo de actividades ilícitas. Y los fixers son personas que arman los encuentros, que arman las conexiones. En pocas palabras, para ponerlo en forma muy simple, digamos en Guatemala, si en Guatemala tú eres un contador, por decir, y estás haciendo contabilidad para un cartel de droga, por decir, con el cartel de Sinaloa de México, si tú eres un contador que está haciendo servicios de contabilidad para un cartel de droga y después un grupo de terrorismo internacional quiere entrar a Guatemala, tú serías ya un buen candidato para hacer servicios de contabilidad para ese grupo de terrorista. Eso no significa que ese contador es miembro del cartel, tampoco es miembro del grupo terrorista, pero ese es un facilitador que está manejando una conexión logística entre los dos. Esa es la conexión, va por esas 3 líneas: financiamiento, facilitadores y fixers, y esas industrias logísticas son enormes, son enormes. Y eso es la dificultad, porque no son personas que pertenezcan a ninguno de esos 2 bandos, criminal o terrorista, pero están apoyando, proveyendo servicios. Por eso pongo mucho del foco a las economías ilícitas, porque eso creo que es lo que produce este tipo de servicios. ¿Cómo amenaza esta convergencia de crimen y terrorismo el desarrollo empresarial? Joseph. Sí, es problemático, porque, como estaba diciendo al final de mis comentarios, economía por general es manejado por incentivos. Entonces, mis viejos profesores económicos me decían que hay problemas macroeconómicos, pues solo soluciones microeconómicos. Entonces, las soluciones que van al día a día con los mercados y los diferentes sectores de la economía tienen que estar alineados muy bien para que la gente pueda tener la habilidad de producir. Si, como dije anteriormente, si los incentivos de producción, de entrar en el mercado formal, en el mercado libre, para hacer negocio, para hacer, proveer servicios, para hacer todo dentro del mercado libre, en la economía formal, si los incentivos son menor que la economía ilícita, entonces ese mismos servicios van para esa dirección. Entonces, esta convergencia de diferentes actores ilícitos como grupos terroristas y grupos de crimen organizado amplifican la economía ilícita. Ellos buscan crecer la economía ilícita porque capturan más terreno y territorio, y, más importante, cambian los incentivos. Entonces, una persona que normalmente sería, digamos, un transportista, un técnico o cualquier servicio que estaría agregando valor al mercado libre, se vuelve como un actor que va primero mayormente a la economía informal, pero después a la economía lícita. Y lo que hemos visto es que este fenómeno está dominando ciertas industrias, y eso es la preocupación mayor. Por ejemplo, una de las industrias que estamos mirando en el caso de Venezuela, porque creo que Venezuela es el caso ejemplar donde la economía ilícita domina todo el país, es en el lado de transportación. Transportación se ha vuelto dominado en ese país por las economías ilícitas, y es muy difícil encontrar empresas o empresarios en el sector de transportación en Venezuela que no están trabajando también por un actor ilícito. Entonces, eso es el peligro que la convergencia puede llevar a dominar un país si es que crece a ese nivel. Muchas gracias.
Hay otra pregunta aquí que dice, y esta va a ser la última pregunta que haga por cuestión de tiempo, pero las demás que han sido enviadas se las vamos a mandar a Joseph. Si hablamos de una emigración irregular con dos fenómenos opuestos, crimen organizado y terrorismo internacional, que erosionan a nuestros países, trasciende la causa principal de la emigración de Centroamérica, lo socioeconómico. ¿Cómo combatirlo entonces, cuando lo que necesitaríamos sería un plan de seguridad regional? Sí, es una buena pregunta. Déjame contestar en dos partes. Lo primero, yo creo que el punto de mi discurso, y ojalá esto salió claro, y sé que mi español a veces no me ayuda, pero el punto principal es de que hay que separar lo que es una migración normal, de cierta forma, por parte de los problemas más institucionales, socioeconómicos en su país, que son problemas más sistémicos, más complejos, de cierta forma, que hay que buscar cómo solucionarlo. Pero eso va a tomar mediano a largo plazo, eso no va a cambiar de día a noche. Pero hay que separar eso de ciertos fenómenos como las caravanas, que no me parecen solamente regular, no me parecen que surgieron simplemente por esas mismas causas. Creo que había actores políticos detrás de eso. Eso fue el propósito de esa parte de mi charla. Entonces yo creo que hay que atender eso primero para poder solucionar lo otro. Y ahora, esa es la primera parte. La segunda parte es, en cierta forma, ningún país, ni siquiera Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, ningún país va a poder atender, neutralizar, mejorar esta situación solo. Hoy en día, todo lo que estamos hablando en este fenómeno de amenazas funciona bajo redes. En el mundo globalizado que vivimos hoy en día, la globalización, cuando ha sido mayormente positivo para el mundo, mi opinión, también ha sido aprovechado por actores ilícitos. Entonces, esas redes se han formado y esas redes existen y están activados. La forma de luchar combatir contra redes ilícitas es con redes no ilícitas. Entonces, por eso yo creo que lo que están haciendo en este momento, el convenio de AmCham con el Cámara de Agro de Guatemala, cuando yo sé que el propósito de eso no es luchar contra estas amenazas, pero eso ayuda. Mientras se puede formar redes entre países que respetan el orden internacional, respetan el mercado libre, el Estado de Derecho, y también tienen una visión democrática mejor. Y yo creo que hoy en día todos los países, especialmente en América Latina, los países democráticos están, creo que sintiendo que si no se unen sus fuerzas, es posible que van a enfrentar unos retos mucho más grandes. Porque otro lado, las redes ilícitas en combinación con los estados criminalizados y estos gobiernos más autocráticos, se están uniendo fuerzas. Se están uniendo fuerzas y la unión de ellos no se va a poder combatir solo. Hay que también unir fuerzas. Yo pienso que países democráticos tienen que unir fuerzas para luchar contra estos fenómenos y amenazas. Bueno, con eso, gracias de nuevo por la conferencia. Felicidades por el convenio y ojalá les pueda acompañar en Guatemala de forma presencial muy pronto. Gracias, Joseph. La verdad es de que unida a esta pregunta viene otra, la última, que dice que te quisiéramos hacer, y es, hablamos de la migración de las caravanas provenientes de Honduras principalmente, pero tú podrías decirnos las caravanas que salen de Guatemala hacia Estados Unidos, el principal motivo de las mismas, ¿cuál dirías tú que es según los análisis y los números que ustedes tienen? Porque si vemos que hay muchos guatemaltecos que están pasando hacia Estados Unidos, ellos no son parte de estas caravanas, o ¿cómo, qué dirías tú? Sí, mira, no toda la migración que viene a Estados Unidos es caravanas, ¿no? Hay un flujo de migración que no tiene nada que ver con caravanas, que vienen de forma constante, porque pues, yo creo que por la principal causa de los problemas que existen o por sus decisiones, eso es una migración más económico.
Las caravanas fueron formadas con tiempos y propósitos específicos. Y es más, yo veo que la respuesta a las caravanas, que mayormente viene por diferentes convenios que se firmó entre Estados Unidos y México, donde México activó sus fuerzas de seguridad, principalmente su Guardia Nacional, ha podido poner más lento o más suave el fenómeno de las caravanas. Ahora vimos que posiblemente va a incrementar, por eso estamos actualizando el estudio que hicimos en 2018. Pero los migrantes que son parte de la caravana no son las personas, son las víctimas realmente de este tipo de manipulación, porque les dan falsas promesas, les dan información equivocada o misinformación, y les dan de cierta forma una doctrina que tienen que seguir. Es más, vimos en Guatemala, vimos que ciertos de estos ONGs que ya nombré, estaban dando recetas estaban dando escritos que tienen que memorizar y repetir si es que un periodista o un medio de comunicación les entrevista, o se les estaba grabando ciertas líneas para repetir en el ámbito público, que eso no es normal para una migración. Entonces, en ese aspecto yo creo que los migrantes que sean de Honduras, Salvador, Guatemala, y había migrantes de Nicaragua y otros países, los migrantes realmente son las víctimas de esto, porque son personas que no están saliendo por su voluntad, están saliendo porque es su necesidad. Y las personas que salen por su necesidad, por su naturaleza, son muy vulnerables a este tipo de manipulación, y eso es lo que me preocupaba, porque quería saber cuáles son los actores políticos que están manipulando esta situación y por qué lo están haciendo. Entonces logramos entender un poco con el estudio que hicimos en 2018, pero esperamos tener más conocimiento con el estudio que estamos actualizando en este momento. Muchísimas gracias, Joseph. Realmente abusamos de tu tiempo, pero un gusto haberte tenido el día de hoy acá. Esperamos que sea la primera de muchos eventos contigo. Realmente ha sido enriquecedora tu plática. A continuación, vamos rápidamente a pasar a la firma de este memorándum de entendimiento, donde Carla Caballeros nos va a hablar rápidamente sobre qué contiene un mini resumen, pero ya lo dijimos al principio, es principalmente capacitar a nuestros socios, tanto de Cámara del Agro como de AmCham, y utilizar también esta estructura de AmCham para poder capacitar sobre estos temas que son tan importantes para las empresas, que los tengan claros y que puedan pues tomar decisiones en base a eso, hacer sus due diligence que deban hacer a la hora de estar con sus clientes, proveedores, etcétera, armar sus programas de compliance. Así que le doy la palabra a Carla Caballeros, directora de Cámara del Agro. Gracias, buenos días. Básicamente estamos hoy, Cámara del Agro y AmCham, como decía el presidente de Cámara del Agro al inicio, y con estos antecedentes que en buena medida Joseph Humiri nos confirma. Existe una presencia de crimen organizado transnacional, tenemos en Guatemala problemas de contrabando, en donde, por cierto, con los puestos interinstitucionales hemos tenido todo el apoyo de ANL a través de COINCON, también la falsificación de productos, que son muchos de los problemas que enfrentan las empresas y los socios de ambas organizaciones, problemas de corrupción que mencionaba también Joseph ya en su presentación, problemas de seguridad de los derechos de propiedad con las invasiones que mencionaba el presidente de Cámara del Agro, en donde hay invasiones precisamente para poder acceder a pistas de aterrizaje o construir pistas de aterrizaje clandestinas que utilizan estos grupos de crimen organizado, problemas también en buena medida por la falta de controles y seguridad en algunos momentos en puertos y fronteras, como también se ha evidenciado, y problemas o amenazas en temas de seguridad cibernética. Para poder trabajar en estas amenazas a través de modelos de gestión de riesgo, el memorándum de entendimiento entre Cámara del Agro y
AmCham básicamente tiene como objetivo contribuir a la promoción y fortalecimiento de un ambiente de negocios competitivo y seguro en las operaciones de comercio internacional entre Estados Unidos y Guatemala. Y las áreas de enfoque es un área de enfoque en gestión de la prevención, en temas de seguridad corporativa, en temas anticorrupción y en temas de lo que se denomina por siglas en inglés TBML, que es la prevención del lavado de activos en operaciones de comercio internacional. Y las actividades que estaremos realizando de manera conjunta son capacitaciones, formación, intercambio de buenas prácticas, servicios para el diseño de protocolos, sistemas de gestión de cumplimiento para la prevención y campañas de sensibilización. Pasamos entonces a la firma. Suscriben este convenio el día de hoy, jueves 3 de junio del año 2021, el presidente de Cámara del Agro, Nils Leporowski, y el presidente de AmCham, el señor Juan Pablo Carrasco. Muchísimas gracias a todos y nos congratulamos con la firma de este convenio. Pasamos ahora a las palabras del señor Hugo Guevara, director ejecutivo de ANL para Guatemala y representante de la Embajada de Estados Unidos de América en Guatemala. Hugo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien ahí. En verdad es un gran gusto acompañarles hoy día para celebrar la firma de este convenio entre la Cámara Americana de Comercio y la Cámara de Agro de Guatemala. La Embajada de los Estados Unidos está trabajando para que la seguridad en Guatemala mejore de tal manera que permita una mayor inversión y crecimiento económico y así lograr que los guatemaltecos alcancen la prosperidad aquí en su país y eviten embarcar en esa travesía peligrosa hacia otros países. Para que cualquier empresa prospere, existen condiciones básicas de seguridad que deben cumplirse. De igual manera, existen prácticas importantes y lecciones aprendidas que son necesarias compartir a través de convenios como el que se está firmando hoy día. Entre las lecciones aprendidas es importante notar que la actividad criminal en verdad se divide en dos partes. Primero es el delito mismo. Pero tan importante como eso es la capacidad de eludir a las consecuencias. Y las empresas ciertamente necesitan protegerse contra la actividad criminal, pero también necesitan protegerse de ser involucrados en esos esfuerzos en encubrir a un crimen. Esta segunda amenaza puede involucrar muchas cosas. Acciones ordinarias, como ocultar bienes lícitos dentro de un inventario de productos lícitos, y también puede ser algo tan difícil como volverse víctimas de los métodos sofisticados de lavado de dinero que sabemos que ocurren. Por esta razón, las empresas se encuentran doblemente en riesgo, porque pueden convertirse tanto en víctimas como también cómplices involuntarios si es que no se cuidan. En pocas palabras, el mundo de negocios hoy es complejo y por esa razón es tan importante unir esfuerzos. La firma de este convenio permite la transferencia de información y experiencias adquiridas a través de seminarios y eventos que beneficien y alcancen a mayor número de negocios. ¿Por qué es que estos eventos son tan importantes para el gobierno de los Estados Unidos? El embajador Pop recientemente hizo notar que estamos realizando esfuerzos arduos para fortalecer el trabajo de las instituciones y dotar las mismas con las herramientas legales para poder impedir a la corrupción y la delincuencia organizada. Todo esto a través del trabajo coordinado con socios confiables, que no solo son dentro del gobierno de Guatemala, sino también fuera de la esfera gubernamental. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y los actores del sector privado internacional, a través de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio, han creado iniciativas valiosas en la digitalización.
Y aquí en Guatemala, el sector privado ha apoyado la iniciativa Guatemala no se detiene, que incluye el Estado de Derecho como un pilar fundamental para los procesos transparentes y la modernización del sector justicia. El convenio de hoy es una muestra de las acciones que se están tomando para permitir que el sector privado contribuya a mejorar las capacidades de las empresas con el fin de que garanticen la seguridad en todos los frentes. Y por eso los felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Realmente lo que nos comenta Joseph y Hugo Guevara son datos dramáticos, verdaderamente. Cuando en un país su población está migrando en las proporciones alarmantes que estamos viendo que se están dando, es porque algo muy grave está ocurriendo en nuestra sociedad. Hablar de 6,000 migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos es una muestra. Ya por sí ese número es altísimo, pero imagínense los que no son detenidos, o sea que estamos hablando de una cantidad inclusive aún mayor. Por eso nosotros en AmCham estamos haciendo esfuerzos muy importantes interinstitucionales de cooperación, no solo con empresas del sector privado, sociedad civil, gobierno, sino que realmente estamos buscando y apostándole a soluciones integrales que busquen atacar las causas de raíz de migración. Yo por eso quiero agradecer en este momento mucho a Cámara del Agro, a su presidente Nils Leporowski, a su directora ejecutiva Carla Caballeros, quienes se están sumando también a este esfuerzo por transparencia, por lucha contra la corrupción, pero también por este esfuerzo de atraer inversión y generar mayor inversión, tanto extranjera como local. El agro es el corazón económico de Guatemala. La agroindustria, la agricultura, Guatemala es un país de vocación agrícola. Entonces es un sector en el que debemos, no solo como sector privado, sino que el gobierno, toda la sociedad, hacer grandes esfuerzos para que el agro sea más competitivo, sea más industrializado, pueda exportar más, tener más acceso al mercado. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, el destino principal de nuestros productos agrícolas, pero debemos de tener mayor acceso al mercado. Y para tener ese mayor acceso al mercado, también deben de haber mayores condiciones para que se invierta en el sector agrícola. Cámara del Agro hace unos esfuerzos muy importantes, le hace una apuesta con este convenio a aplicar normas de cumplimiento en todas sus operaciones, en la transparencia, y hace también un programa para abogar por el Estado de Derecho, la certeza jurídica, el derecho a la propiedad privada, porque sin estos elementos no se va a poder atraer inversión extranjera y comerciar más los productos que el empresario guatemalteco, nuestros compatriotas en el área rural del país, puedan ser más competitivos y poder exportar más y tener ese acceso al mercado estadounidense, que es el más importante. Realmente este convenio nos va a permitir desarrollar sistemas de gestión, prevención, cumplimiento en las áreas de seguridad cooperativa y de operaciones de comercio internacional, que es lo que buscan los clientes compradores de los productos agrícolas guatemaltecos. Entonces, uniendo estas cadenas productivas de pequeños productores con grandes productores y que toda la cadena de suministro agroindustrial de Guatemala sea competitiva, que tenga estas prácticas de cumplimiento y mejores prácticas internacionales, nos va a hacer un mejor socio comercial con Estados Unidos y con el resto de países del mundo que compran los productos de gran calidad que en Guatemala se producen. Entonces, no me queda más que nuevamente agradecerles a todos los participantes, agradecerle mucho a Joseph Umire, con el que esperamos hacer más eventos para tratar precisamente de conocer más a fondo cuáles son las causas de este fenómeno migratorio que se dan, que si bien en el Triángulo Norte es diferente para Honduras, diferente para El Salvador, diferente para Guatemala, hay, digamos, causas distintas que lo motivan, pero esas son las causas que tenemos que atacar. Esas son las causas en las que tenemos que unir esfuerzos para mitigar esa migración, mitigar esa crisis humanitaria que estamos viviendo y fortalecer el desarrollo económico, porque solo a través de generación de empleo y generación de prosperidad es que le vamos a dar vuelta a la página de esta historia. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.